orientación débil, con mucha variación entre países. Es cierto que en los últimos años ha mejorado. Panamá es uno de los países que ha mejorado, pero dista mucho de ser una región amable, amigable con los negocios, lo cual se suele traducir en problemas de infraestructura. Por ejemplo, Brasil es un país que tiene problemas de infraestructura muy severos que limita su posibilidad del comercio internacional. No es el caso de Panamá. Panamá ciertamente ha hecho los deberes. La inversión de Panamá en infraestructura es comparable en términos relativos a la de China y muy superior a la de cualquier otro país de América, inclusive en el mundo. El canal, con la ampliación y la actividad logística que se genera alrededor, ciertamente lo que va a significar es el cambio de un sitio de paso, por donde pasan los barcos, un sitio de agregación de valor. Y es interesante compararlo con otros países. Por ejemplo, tenemos en posición geográfica similar el canal de Suez, en donde se ha hecho una inversión importante para ampliar el canal, duplicarlo. Y sin embargo, las actividades de valor agregado que tenemos en Panamá no están presentes y seguramente no lo estarán en Egipto por sus características. En su lugar, yo creo que es interesante ir un poco más al este y compararnos con Singapur, que ya se ha comentado hoy. Y esto yo lo he llamado el camino a Singapur. Singapur es un país que tiene algunas similitudes con Panamá, población similar, es mucho más pequeño, tiene menos recursos naturales, tiene una posición geográfica también envidiable. Inclusive, curiosamente, el skyline de Singapur es muy similar al de Panamá. Y la historia de Singapur es lo que es interesante. En el año 65, que es cuando se independizan de Malasia, aquel año un observador un poco perdido, creo yo, dijo que Singapur era un pobre país perdido por ahí que nunca iba a tener futuro. Y vaya si el tío se equivocó, porque lo que hizo Singapur es tener una clara política industrial que alimenta al puerto, el puerto alimenta la política industrial. Empiezan con un PIB por habitante de $300, hoy en día es 200 veces superior. Y en aquel momento ya tienen una visión clara de lo que quieren ser como país. Empiezan invirtiendo, primero en que invierten, atraer inversiones, ¿en qué tipo de industria? Industria al principio intensiva mano de obra, ligera, en ese sentido muy similar al desarrollo de Corea del Sur. Progresivamente van haciendo más compleja la inversión, en paralelo siempre invirtiendo en recursos humanos. Inicialmente los recursos humanos los enviaban al extranjero, progresivamente los recursos humanos se acercan, interactúan, obligan a la universidad a tener una interacción continua con la industria, empieza a ganar industria de muy alto valor agregado, en paralelo el puerto se desarrolla. El puerto ya en los años 80 alcanza el millón de TEU al año, el primer lugar en el mundo. Ya en los años 90 sigue subiendo, alcanza los 10 millones de TEU. Si continuamos, hoy en día Singapur es un país rico, $60,000 por habitante, tiene un puerto que es el más grande del mundo, junto con el de Shanghái, es el más eficiente, han invertido en cantidad de desarrollos tecnológicos portuarios, y eso que podremos llamar el camino a Singapur, la ruta del desarrollo admirable, potencialmente posible, tiene solamente 3 elementos que son muy sencillos. Primero, una política industrial sostenida en el tiempo, acuerdos políticos que permiten que la política industrial permanezca en el tiempo. En segundo lugar, una clarísima orientación al libre comercio. Y en tercer lugar, una inversión sumamente importante en educación. Son los 3 pilares básicos que no son muy complicados. Ahora, el camino a Singapur es un camino que tiene riesgos. Algunos de los riesgos es que la economía global puede estar enfriándose, no solamente porque China ha decidido voluntariamente enfriar su economía, puede haber algunos temas más complejos, por ejemplo, la posibilidad de que volvamos al proteccionismo, que está generado por aumento estructural de desempleo en países desarrollados o de subempleo, que está produciendo problemas muy graves de desigualdad económica, y que inclusive en países donde la población crece, esto es simplemente resultado de aumento sostenido de productividad, que en este momento el sector de servicios está destruyendo empleo, pero inclusive en países en desarrollo donde la población crece, se nota que un punto de crecimiento del PIB tiene menos impacto en el crecimiento del empleo de lo que tenía hace 20 años. Otros riesgos son, por ejemplo, la complejidad de muchas redes globales. Por ejemplo, este producto de IKEA, que es un producto barato de $100, pues los componentes recorren 20.000 millas para poder ensamblar este producto. Si multiplicamos por el comercio mundial, pues es muy complejo. Cambios tecnológicos que realmente van a hacer una diferencia en 20 años.
o es menos, y 20 años, como dice el tango, no es nada. Impresoras tridimensionales que cortan radicalmente el comercio entre la concepción del producto y su fabricación. Hay una interrupción del proceso. Hay otros factores que también son factores interesantes. Por ejemplo, las empresas en un entorno cada vez más volátil y más complejo, lo que buscan logísticamente más que reducir costes es velocidad al mercado. Cuanto más rápido reaccionamos, más nos adaptamos a mercados cambiantes. Eso explica el reshoring, que es atraer, volver a regresar con operaciones que se habían llevado al exterior, creando redes locales, redes de proximidad. En ese sentido, tendremos que ver cuál es la velocidad de nuestra posibilidad del canal. Si comparamos con otras alternativas de canales en Centroamérica, yo creo que no hay mucho de qué preocuparse, dada la inversión de Panamá. Por ejemplo, el canal de Nicaragua, el primer proyecto del río San Juan, lo comenzó Felipe II y todavía no ha terminado, así que creo que por ahí no hay mucho que esperar. En cambio, lo que son sistemas multimodales, los land bridge. Los land bridge son posibilidades, por ejemplo, toda la zona central de Estados Unidos es mucho más rápido llegar por la costa oeste americana, inclusive de Canadá, y después por una combinación ferroviaria. Inclusive China está invirtiendo muchísimo dinero en crear la nueva ruta de la seda con penetración ferroviaria hacia Europa, o los rusos ya durante 5 meses al año tienen navegación por la ruta ártica. De manera que en la parte de velocidad ciertamente hay amenazas, ¿sí? Y frente a estas amenazas, ¿qué hacer? Pues lo que Panamá puede hacer es, por una parte, reforzar claramente la orientación al negocio, ser mucho más amigable, facilitar más la creación de negocios. Dentro de los muchísimos indicadores que hay, por ejemplo, del World Economic Forum, muestra los facilitadores del comercio mundial. Si ustedes observan la posición de América Latina, y aquí está Panamá, pues América Latina va de extremos muy positivos, como es Chile, a muy negativos, como es Venezuela, y Panamá tiene una posición mejorable, una posición intermedia, pero claramente mejorable, y si lo descomponen a nivel de factores, uno de ellos por lo menos es la facilitación del acceso a mercados internacionales, lo cual tiene mucho que ver con, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio. Es la mejor protección frente al proteccionismo, son los tratados de libre comercio, pero también temas como, por ejemplo, la venta de la marca Panamá, que en el mundo se conozca la marca Panamá como un facilitador de exportaciones. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, este estudio de Deloitte confirma mucho de lo que hoy se ha hablado. Hay sectores que evidentemente tienen un gran potencial. Empezamos por transporte. En temas más específicos, integración de un clúster. Tenemos un clúster todavía desintegrado que tiene que ser integrado con sistemas multimodales. Integración con los aeropuertos. Los aeropuertos son muy importantes en logística. Cadena de frío. La cadena de frío puede ser un potenciador muy importante, por ejemplo, de las exportaciones agrícolas. A nivel de construcción, en el boom de España en construcción, el sector logístico, la plataforma logística, etcétera, era uno de los sectores de más crecimiento y de más importancia. Eso sí, eviten la burbuja que en España nos causó tanto daño. A nivel de turismo, tiene un potencial extraordinario de turismo asociado no solamente al canal, sino al trópico. A nivel de educación, evidentemente la infraestructura no es suficiente, hace falta know-how, hace falta conocimiento específico. Y yo sí que creo que Panamá tiene el potencial de eventualmente, siendo un mercado pequeño, hacer un mercado mucho más grande educativo, generando un hub educacional de las Américas que atrae estudiantes por la calidad de vida, pero también se acerca a estudiantes internacionales usando sistemas tecnológicos como sistemas blended de educación. Mucho más allá de las explotaciones agrícolas que hoy se han conversado y la posibilidad de crear clústeres de conocimiento. Este es un caso español. Teníamos una empresa tecnológicamente avanzada que estaba en Polonia y que decidió mudarse a España. A pesar de que la mano de obra es más cara, en España la rotación de empleados es prácticamente nula por la calidad de vida, pero también la cercanía a una universidad, la Universidad de Granada, que tiene un gran número de intercambios con universidades europeas, permite disponibilidad de mano de obra técnicamente formada, que además tiene conocimiento de idiomas. Yo creo que Panamá tiene esa posibilidad, pero cuando eso se ataca, y voy a terminar pronto, hay que recordar que en educación existe un aumento sostenido en todo el mundo preocupante. La brecha que ha llamado la Organización Mundial del Trabajo
entre lo que el sistema educativo produce y lo que las empresas requieren. Es decir, las empresas no obtienen los recursos que necesitan. El caso de Panamá es uno de ellos. Los recursos necesarios no los forma el sistema educativo y el sistema educativo no produce lo que requieren las empresas. Y por lo tanto, mis conclusiones son muy simples. Aparte del evidente potencial que tiene Panamá en términos de la ampliación del canal y del clúster logístico, hay mucha posibilidad de sembrar el canal para seguir el camino a Singapur. Y ello requiere 5 puntos. Primero es continuidad en políticas industriales con un pacto político. Es la única manera en el largo plazo. En segundo lugar, continuar reforzando la orientación al libre comercio. En tercer lugar, y eso implica también la facilitación de los negocios, reducir las barreras, muchas de las cuales se han comentado hoy, anticipar riesgos, porque los riesgos existen. El mundo es mucho más complejo y volátil de lo que era cuando Singapur emprendió su camino. Y por última parte, necesariamente continuar esa inversión que hoy ha salido como un tema recurrente en educación, pero focalizada hacia las necesidades reales. Y si Panamá hace eso, estoy seguro que el camino a Singapur lo tiene fácil. Muchas gracias.